Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión trataré un tema muy importante para poder determinar si realmente existe eso que en Venezuela el gobierno ha llamado últimamente como soberanía habitacional. Recordemos que, primero que todo, el fallecido presidente Chávez impulsó la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela, en la que se les otorgaba casas por regalías del Estado a los ciudadanos, pero también la Misión Vivienda Venezuela otorgaba casas a precios realmente justos y muy subsidiados. Tenía intervención en los terrenos estatales, los que eran propiedad del Estado, son propiedad del Estado, y allí llevaba a cabo los proyectos de construcción de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ese proyecto fue el plan piloto del gobierno y la bandera política del gobierno para mantener una base de apoyo popular importante. Fue lo que utilizó el gobierno como una especie de gancho para poder captar toda esa masa votante, toda esa masa de adeptos y seguidores políticos, para que de esa forma tuviera el apoyo que tiene hoy en día, a pesar de que la popularidad ha caído por la crisis económica, la inestabilidad política, las críticas de la mala gestión, el voto castigo, pero aún mantiene un apoyo importante al gobierno, y esto es gracias a proyectos y programas sociales, infinidad de ellos, pero el programa social bandera, el piloto, insigne, marca, franquicia del gobierno venezolano, la llamada Revolución Bolivariana, ha sido la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ahora, con la mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional, se estuvo hablando y se planteó, de hecho, fue una de las promesas de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, antes de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en las que se propuso otorgar la titularización de las viviendas y aprobar una ley para ello, algo que se consideraba como realmente muy difícil de imaginar, con una asamblea de mayoría opositora, y que el gobierno obviamente está en contra total y absoluta de ello. Ya es una realidad. ¿Por qué? Porque el día 28 de enero del 2016 la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley que da titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El parlamentario Julio Borges, dirigente del partido, de uno de los tantos que conforman la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática, Primero Justicia, dijo que, y estuvo proponiendo que se le iba a otorgar la titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ya esto es una realidad. En la sesión ordinaria de este jueves, 28 de enero, se aprobó en primera discusión del proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La propuesta, impulsada por el parlamentario Julio Borges, diputado por Miranda, tiene como fin convertir a los adjudicatarios de las viviendas construidas en el marco de la Gran Misión Vivienda en propietarios. Tras el inicio de la discusión, el diputado Williams Dávila, de Mérida, por la MUD también, tomó la palabra para recordar que gran parte del problema de la vivienda en Venezuela es la ausencia de materiales de construcción. Y esto es un punto importante a destacar, porque en Venezuela la política habitacional se ha mantenido muy lineal. Lineal en el sentido de que, si bien se otorgan viviendas y se construyen viviendas, hay una ausencia y escasez de materiales de construcción para darle continuidad a un proyecto que se mantiene, pero que no es estable en el tiempo. Sin embargo, el parlamentario Ricardo Molina, por el Estado de Aragua, del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido oficialista, indicó que dicha ley contraviene un principio y aseguró que el gobierno fue quien rescató la vivienda como un derecho. Mucho se ha hablado acerca de que en la Cuarta República la vivienda era mercantilizada, se vendían viviendas a precios muy elevados, y cuando llegó el gobierno llamado socialista de Chávez, se inició una política de subsidio de la vivienda. Por ello hablan de que la rescataron como un derecho. Posteriormente, las diputadas Elimar Díaz por el Zulia y Adriana Delia, por el Estado Miranda, ambas de la MUD, quienes hicieron referencia a la necesidad de revisar la calidad y no a la cantidad de las viviendas y servicios que se otorgan, porque el gobierno ha estado muy informante sobre la cantidad de viviendas que se construyen, de llegar al millón de viviendas, pero no se examina en detalle la calidad de esa vivienda y los servicios públicos, por supuesto, que a ella la acompañan. El parlamentario Ismael León, por Caracas, de la MUT, reta a su homólogo Ricardo Molina a ir
a un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela para preguntarle a los beneficiarios si quieren ser propietarios. Francamente sí, y ya voy a explicar por qué. Al terminar el debate que se dio en el hemiciclo, la mayoría parlamentaria de la oposición votó por la aprobación en primera discusión, aunque posteriormente la bancada del gobierno salvó por considerar ese proyecto de ley como algo inconstitucional. Recordemos, la Gran Misión Vivienda Venezuela es un proyecto que otorga viviendas a precios subsidiados, pero también por regalías del Estado a los beneficiarios que sean adjudicatarios de la misión, de esas casas. Pero el gobierno, cabe señalar, sí, las construye, las otorga, da la propiedad, pero la propiedad física, terrenal, es decir, que otorga las llaves de la vivienda, no otorga la propiedad legal, la propiedad como tal, la propiedad basada en una ley y en un título que diga y que exprese que esa vivienda es propiedad de tal persona. Ese es el problema, otorga las viviendas más no el título de propiedad, y eso es lo que ha sido objeto de estudio de esta ley. Este título de propiedad otorga propiedad plena y sin potestad, deja al Estado sin potestad ni poder de injerencia territorial para poder intervenir en las viviendas. Ahora, el gobierno ha estado alegando que ya esto es algo que existía previamente y está en la Constitución expresado como un derecho. Sí, cierto, está expresado en uno de los tantos artículos de la Constitución que el gobierno, al otorgar viviendas, tiene que otorgar el título de propiedad, por supuesto, y que no era necesaria una ley porque ya es algo que se venía haciendo y que se daba el otorgamiento. Ahora, el gobierno, si bien otorgaba algunos títulos de propiedad, no lo hacía de manera consecuente, y al no hacerlo de manera consecuente dejó de hacerlo, otorgaba las llaves de la vivienda pero no los títulos de propiedad. Por ello hablan de que ya existía, pero es un otorgamiento que si bien existía y estaba expreso en la ley, no se cumplía, es decir, que la ley no se cumplía. Por lo tanto, esta ley que está aprobando la MUD no es una ley nueva, no es una novedad, es una ley que reactiva y reforma la que ya existía pero que no se cumplía. Y acabo de destacar que ahora la Mesa de la Unidad Democrática aprueba esta ley y se otorgarán los títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Por lo tanto, ya las personas que son beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que alguna vez el gobierno les dio las llaves, que de hecho transmitió a través del canal del Estado las jornadas de otorgamiento y adjudicaciones de estas viviendas a familias, a padres y madres de familia, ahora podrán obtener el título que nunca recibieron, y si bien algunos pudieron haberlo recibido, no todos los beneficiarios o la población beneficiaria de la Gran Misión Vivienda de Venezuela recibió su título de propiedad. El gobierno ha estado informando y alegando que esto es una ley estafa, una ley que busca mercantilizar la vivienda, que a través del mercado capitalista busca que haya intervención de las grandes transnacionales y constructoras para que una vez que se les otorgue el título de propiedad, en él esté expresada alguna especie de hipoteca bancaria que pudiera hacer el gobierno a través de los bancos privados sobre las viviendas para tener y otorgar la vivienda a un precio elevado, es decir, vender el título de propiedad y obtener una ganancia monetaria por ello. Es algo que no está expreso en la ley, simplemente se otorga el título de propiedad y hasta el momento no se tiene conocimiento de que haya constructoras que intervengan, transnacionales que intervengan para mercantilizar la vivienda y venderlas a un precio más alto, o incluso tratar de controlar los terrenos para, como ha estado advirtiendo el gobierno, echar a las familias de las viviendas y vender las viviendas a precios más elevados, a precios de mercado, y con esos terrenos. No se tiene conocimiento de que hasta ahora la ley exprese eso, puede que no lo haga, como puede que sí, pero hay más probabilidades de que no lo haga. Solamente se otorga el título y no hay hasta ahora alguna denuncia de que se hayan echado a familias de esas viviendas o se hayan corrido de allí para vender los terrenos, para vender las viviendas a precio de mercado. Se van a otorgar los títulos de propiedad y francamente es un proyecto que le dará ahora la facilidad a las familias de poder ser dueños plenos de una vivienda que ya no es del Estado, ya no será del Estado, si bien la otorgó el Estado a través de un programa social estatal, ya no será del Estado al darle el título de propiedad a cada familia sobre esta vivienda. Ya no será una vivienda de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, en algún momento lo fue, pero ya no lo será, sino que será una vivienda propiedad de la familia apellido tal. Por ello,
es que ahora se busca otorgar los títulos de propiedad de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. Al ser los dueños, ya no tienen que recurrir a la burocracia estatal para poder realizar alguna especie de proyecto, negocio, venta de terreno y evitar de esa forma trabas burocráticas que implican aranceles, que implican gastos gubernamentales y de esa manera ser los dueños íntegros de esas viviendas. Un proyecto que puede ahora darle a la familia venezolana tranquilidad al saber que será dueña plena de su vivienda. Sin embargo, es una ley que está discutida como proyecto de ley. Será aprobada como ley y saldrá en Gaceta Oficial dentro de poco, y a partir de ese momento podrá empezar a andar, a activarse, a surtir efecto, para que de esa manera Venezuela se vea beneficiada por lo menos en el aspecto de la política habitacional.